Una anciana perdió su única vaca en una tormenta. Su nieta lloró durante días pensando que era el peor castigo del destino. Semanas después, el techo de su casa se derrumbó sobre el establo vacío. Luego, una sequía arrasó los campos y mató al ganado de todo el pueblo. Solo entonces la nieta entendió que aquella pérdida había sido su única salvación. Bienvenidos a Sabiduría en Voces. Suscríbete y dinos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Hace muchas décadas, en un pequeño valle rodeado de cerros verdes y nieblas eternas, vivía una mujer llamada Doña Carmen. Era conocida en la región no por su riqueza, que no tenía, sino por su tranquilidad inquebrantable. Había criado sola a su nieta Lucía después de que sus padres fallecieran cuando la niña apenas tenía 5 años. La casita donde vivían era humilde, con paredes de adobe y techo de tejas rojas que crujían con el viento. Pero para ellas, aquel hogar era suficiente. Doña Carmen no tenía tierras extensas ni joyas guardadas, pero poseía algo que muchos ricos envidiaban en secreto, una paz profunda que nacía de su fe absoluta en que nada sucede por azar. Siempre decía con una sonrisa suave mientras remendaba la ropa o cocinaba sobre el fogón de leña: «Hija, cuando algo se va de nuestras manos es porque algo mejor viene en camino, aunque nuestros ojos todavía no puedan verlo». Lucía, una joven de 18 años con ojos oscuros y cabello trenzado, no siempre entendía las palabras de su abuela, pero la amaba profundamente. En aquel hogar también vivía Canela, una vaca de pelaje rojizo y mirada mansa que había acompañado a la familia durante casi una década. Canela no era solo un animal, era el sustento de aquellas dos mujeres. Cada mañana daba leche fresca que Doña Carmen convertía en queso y cuajada para vender en el mercado del pueblo. Con ese dinero compraban harina, sal, velas y lo necesario para sobrevivir. Lucía cuidaba de Canela con devoción. Le hablaba mientras la ordeñaba, le cantaba canciones y le llevaba hierba fresca del campo. Para ella, aquella vaca era mucho más que un medio de vida, era su compañera, su consuelo en los días tristes. Una tarde de octubre, el cielo se oscureció de manera repentina. Las nubes grises se acumularon sobre el valle como una advertencia. El viento comenzó a soplar con fuerza y los árboles se doblaron como si rezaran. Doña Carmen miró hacia afuera desde la ventana y dijo con calma: «Viene tormenta, hija. Asegura bien las puertas y reza». Lucía obedeció, pero su corazón latía inquieto. Corrió hasta el pequeño establo donde Canela descansaba y revisó que todo estuviera cerrado. La vaca la miró con esos ojos grandes y tranquilos, y Lucía le acarició la frente antes de regresar a la casa. «Que Dios te cuide, Canela», susurró. La tormenta llegó con furia. Los truenos sacudían las paredes, la lluvia golpeaba el techo como tambores de guerra y el viento aullaba entre las rendijas. Lucía y su abuela se abrazaron junto al fuego, rezando en silencio. De pronto, un estruendo más fuerte que todos los anteriores hizo temblar la casa. Lucía gritó: «Abuela, el establo». Sin pensarlo, salió corriendo bajo la lluvia helada. Cuando llegó al lugar, lo que vio le rompió el corazón. Un rayo había caído sobre el árbol más viejo del terreno y al desplomarse, había derribado la cerca del establo. Canela había huido despavorida hacia la noche. Lucía llamó su nombre entre sollozos, pero solo el eco del viento le respondió. Doña Carmen llegó detrás de ella, empapada, y con voz firme dijo: «Hija, ya no podemos hacer nada esta noche. Mañana buscaremos». Pero Lucía cayó de rodillas llorando. «Es nuestra única vaca, abuela. Sin ella no tenemos nada. ¿Por qué Dios permite esto?». Doña Carmen se arrodilló junto a ella bajo la lluvia y la abrazó con fuerza. «No sé por qué, hija. Pero sé que nada sucede sin razón. Confía». Lucía no pudo responder. Solo lloró. Al día siguiente, cuando el sol volvió a salir tímidamente entre las nubes, Lucía salió a buscar a Canela. Recorrió los caminos, preguntó a los vecinos, exploró el bosque. Nada. La vaca había desaparecido. Pasaron 3 días y la esperanza se fue apagando. Doña Carmen mantenía su serenidad, pero Lucía sentía que el mundo se le derrumbaba. «¿Cómo vamos a vivir ahora, abuela?», preguntó con la voz rota. «No tenemos dinero, no tenemos leche, no tenemos nada». Doña Carmen le tomó las manos con ternura y respondió:
Tenemos vida, hija. Y mientras haya vida, hay esperanza. A veces Dios nos quita algo porque sabe que no lo necesitaremos donde vamos. Lucía no entendía. No quería entender. Solo sentía rabia y tristeza. Algunos vecinos vinieron a visitarlas con compasión en los ojos, pero otros no fueron tan amables. Pobres, decía una mujer en voz alta para que la escucharan. Sin vaca, ¿cómo van a comer? Deberían haber asegurado mejor el establo. Un hombre añadió con burla, tanto que habla doña Carmen de la voluntad de Dios, y miren cómo les paga. Nosotros tenemos nuestras vacas bien cuidadas y sanas. Lucía apretó los puños, pero doña Carmen solo sonrió con tristeza y dijo, algún día entenderán que no todo lo que parece castigo lo es. Pasaron 2 semanas. La casa estaba más silenciosa que nunca. Sin Canela, las mañanas eran vacías. Lucía intentaba buscar trabajo en el pueblo, pero nadie necesitaba ayuda. Doña Carmen cosía y remendaba ropa ajena a cambio de un poco de comida. Era difícil, pero no se quejaban. Una noche, mientras cenaban una sopa aguada de verduras, Lucía rompió en llanto. Abuela, no puedo más. Todo está mal. Perdimos a Canela, no tenemos dinero, y la gente se burla de nosotras. Doña Carmen dejó su cuchara y miró a su nieta con ojos llenos de amor. Hija, la fe no se mide cuando todo va bien. Se mide cuando todo parece perdido. Confía. Aún no sabes para qué sucedió todo esto. Lucía quería creerle, pero el dolor era más fuerte. Sin embargo, algo dentro de ella respetaba profundamente la calma de su abuela. Aquella mujer había vivido pérdidas, duelos y pobreza, pero nunca había perdido la paz. Eso, pensaba Lucía, era admirable o incomprensible. Si llegaste hasta acá, es porque esta historia te está tocando el corazón. Dale like y suscríbete al canal para más relatos que cambian vidas. Una mañana de noviembre, apenas 3 semanas después de que Canela desapareciera, algo extraño sucedió. Lucía estaba barriendo el patio cuando escuchó un crujido. Levantó la vista y vio como una de las vigas del techo del establo se partía con un sonido seco. En cuestión de segundos, todo el techo se derrumbó con estruendo, levantando una nube de polvo y escombros. Lucía gritó y corrió hacia la casa. Abuela, el establo se cayó. Doña Carmen salió despacio, apoyada en su bastón, y observó los restos del techo sobre el suelo. No dijo nada por un momento. Luego, con voz pausada, murmuró, «Bendito sea Dios. Si Canela hubiera estado ahí, habría muerto aplastada». Lucía se quedó paralizada. Las palabras de su abuela resonaron en su mente como un eco. Por primera vez, una pequeña luz de comprensión apareció en su corazón. «Abuela, ¿crees que por eso se fue?». Doña Carmen la miró con dulzura. «No sé, hija. Pero lo que sí sé es que nada es casualidad». Lucía sintió un escalofrío. Recordó la noche de la tormenta, el rayo, la huida de Canela. Todo parecía tan trágico entonces. Pero ahora, viendo el techo desplomado, comprendió que si la vaca hubiera estado dentro, habría muerto. Aquel pensamiento le quitó el aliento. Sin embargo, las pruebas no habían terminado. Apenas una semana después del derrumbe, el clima comenzó a cambiar. Los días se volvieron más secos de lo normal. Las nubes desaparecieron del cielo y el sol ardía sin piedad. Los campesinos comenzaron a preocuparse. «Esto no es normal», decían. «Estamos en temporada de lluvias, pero no cae ni una gota». Pasaron los días y la sequía se instaló en el valle como una maldición. Los arroyos se secaron, los pastos se volvieron amarillos y quebradizos, y los animales comenzaron a enfermar. Las vacas de los vecinos, aquellas que estaban bien cuidadas, empezaron a adelgazar. No había agua suficiente, ni comida para todas. Doña Carmen y Lucía observaban desde su ventana cómo los campesinos llevaban cubos de agua desde el río más lejano, como sus animales mugían de sed y hambre. Era desgarrador. Pero ellas, aunque pobres, no tenían una vaca que alimentar. No tenían ese peso. Un día, uno de los hombres que se había burlado de ellas pasó frente a su casa arrastrando una carreta vacía. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos.
Doña Carmen salió a la puerta y le ofreció un vaso de agua fresca que habían guardado con cuidado. El hombre lo tomó con manos temblorosas y bebió en silencio. Antes de irse, murmuró con la voz quebrada: «Doña Carmen, usted tenía razón. Mi vaca murió ayer. No aguantó la sequía. Si hubiera sabido que esto pasaría». No pudo terminar la frase. Doña Carmen puso una mano sobre su hombro. «Lo siento mucho, amigo. Pero recuerde, lo que hoy duele, mañana puede enseñarnos algo». Lucía observaba todo desde adentro. Su corazón estaba confundido. Sentía compasión por los vecinos, pero también una extraña sensación de asombro. Todo lo que había parecido una tragedia para ellas ahora cobraba otro sentido. Canela se había ido antes del derrumbe. Y también antes de la sequía. Pasaron semanas. La sequía continuó y muchos campesinos perdieron sus animales. Algunos tuvieron que vender sus tierras. Otros se mudaron a la ciudad. El valle que antes era verde y próspero se convirtió en un lugar de tristeza. Pero en medio de todo eso, Doña Carmen y Lucía seguían en pie. Pobres, sí, pero vivas. Y juntas. Una tarde, mientras Lucía regaba con cuidado las pocas plantas que les quedaban, sintió una presencia. Levantó la vista y su corazón dio un vuelco. Ahí, al final del camino, venía una figura familiar. Era Canela. Flaca, sucia, pero viva. La vaca caminaba despacio, como si supiera que había llegado a casa. Lucía dejó caer la regadera y corrió hacia ella llorando. «Canela, volviste». La abrazó, hundió su rostro en el pelaje polvoriento del animal y lloró como no había llorado en semanas. Doña Carmen salió despacio de la casa, con una sonrisa serena en el rostro. «Bienvenida a casa, amiga», dijo en voz baja. Aquella noche, mientras cuidaban de Canela y le daban agua y un poco de heno que habían guardado, Lucía miró a su abuela y dijo: «Abuela, ahora lo entiendo. Si Canela no se hubiera ido, habría muerto en el derrumbe. Y si hubiera sobrevivido al derrumbe, habría muerto en la sequía como los otros animales. Todo tenía un propósito». Doña Carmen asintió con los ojos brillantes. «Así es, hija. A veces lo que parece el peor día de nuestra vida es en realidad el día en que Dios nos salva de algo mucho peor. Pero no lo vemos hasta que pasa el tiempo». Lucía abrazó a su abuela con fuerza. «Perdóname por haber dudado. Perdóname por haber perdido la fe». Doña Carmen le acarició el cabello. «No tienes que pedir perdón, hija. La fe también se construye con las dudas. Lo importante es que ahora entiendes». Lucía cerró los ojos y sintió una paz que nunca antes había conocido. Una paz que no venía de tener todo resuelto, sino de confiar en que todo tiene un sentido, aunque no lo veamos. Con el tiempo, las lluvias volvieron al valle. Los campos reverdecieron lentamente, los arroyos volvieron a fluir y la vida retomó su curso. Algunos campesinos regresaron, otros no. Pero todos recordaban la historia de Doña Carmen y su nieta. La historia de la vaca que desapareció para salvarse. Lucía nunca volvió a llamar desgracia a lo que no entendía. Aprendió a esperar, a confiar, a creer que incluso en medio del dolor más profundo puede haber un propósito oculto. Y cada vez que miraba a Canela pastando tranquila bajo el sol, recordaba las palabras de su abuela: «Nada sucede por casualidad». Doña Carmen, sentada en su silla de madera junto a la puerta, miraba el horizonte con la misma serenidad de siempre. Lucía se sentó a su lado y le preguntó: «Abuela, ¿cómo supiste que todo iba a estar bien?». Doña Carmen sonrió. «No lo sabía, hija. Solo confiaba. Y eso es suficiente». Desde ese día, Lucía compartió la historia con todos los que quisieran escucharla. Les contó sobre la tormenta, el derrumbe, la sequía, y cómo todo lo que parecía un castigo había sido en realidad una protección. Muchos la escuchaban con lágrimas en los ojos, otros con incredulidad. Pero todos, al final, se iban pensando. Canela vivió muchos años más junto a ellas, dando leche cada mañana, acompañándolas en silencio. Y cada vez que Lucía la veía, recordaba que a veces la vida nos quita algo no para castigarnos, sino para salvarnos de un destino peor. Que el dolor de hoy puede ser la bendición de mañana. Y que la fe no es ver el camino completo,
sino confiar en que alguien más grande que nosotros lo ve. Doña Carmen y Lucía siguieron viviendo en su casita humilde, con su vaca Canela, con su fe inquebrantable, y con la certeza de que todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Si esta historia te llegó al alma y quieres seguir descubriendo relatos que transforman, suscríbete a Sabiduría en Voces. Nunca ahorres el dinero. Eso me dijo mi tía y cambió mi forma de ver la vida para siempre. Te lo voy a contar porque sé que muchos están cometiendo el mismo error que ella cometió durante años. Sé bienvenido a un nuevo video de Sabiduría en Voces. Dinos desde dónde nos estás siguiendo los comentarios. Allá en un pueblo pequeño de Oaxaca, a finales de los 90, vivía mi tía Estela. Era una mujer de manos trabajadoras y corazón noble. Desde muy joven había decidido que nunca dependería de nadie. Yo me levanto sola, decía siempre, con esa voz firme que no admitía dudas. Trabajaba limpiando casas de lunes a sábado. Salía cuando el sol apenas asomaba y regresaba cuando ya había oscurecido. Sus manos, agrietadas por el cloro y los detergentes, contaban historias de pisos que brillaban y baños que relucían. Pero ella nunca se quejaba. Decía que el trabajo honesto era su orgullo. Los domingos los pasaba en casa, remendando su ropa, planchando los uniformes de la semana, preparando sus tortillas. Vivía en un cuarto pequeño al fondo de una vecindad. Las paredes estaban pintadas de un azul deslavado por el tiempo. El techo tenía una gotera que ella tapaba con un bote cada vez que llovía. Pero ahí estaba ella, con su transistor viejo escuchando radionovelas y sus flores en latas recicladas decorando la ventana. Mi tía nunca tuvo hijos. Nunca se casó tampoco. No necesito a nadie que me quite mi paz, decía. Y en el fondo, aunque sonaba fuerte, yo sabía que era su manera de protegerse de un mundo que no siempre había sido amable con ella. Cada quincena, cuando le pagaban, hacía lo mismo. Compraba lo mínimo. 1 kilo de frijol, medio de arroz, jitomates, cebollas, chile, tortillas y café. Nada más. Si algo se descomponía en su cuarto, lo arreglaba con alambre o con lo que encontrara. Si sus zapatos se rompían, los pegaba con resistol. Si el frío entraba por las rendijas de la puerta, ponía trapos viejos. Y el resto del dinero, cada peso que sobraba, lo guardaba. Tenía un cajón en su cómoda donde escondía billetes doblados entre pañuelos y calcetines. Debajo del colchón también había fajos envueltos en bolsas de plástico. Y en una caja de galletas oxidada, bajo la cama, guardaba monedas que ella misma separaba por valor. Todo contado, todo controlado, todo guardado. Yo era niña cuando la visitaba. Me gustaba ir a su cuarto porque me hacía sentir especial. Me preparaba agua de Jamaica con mucha azúcar y me contaba historias mientras yo me sentaba en su cama angosta. A veces, cuando ella salía a lavar ropa en el patio común, yo me quedaba curioseando. Y fue así como un día descubrí su secreto. Encontré los billetes en el cajón. No muchos, pero para mí, que era una niña, parecían un tesoro. Cuando ella regresó, me vio con la mirada clavada en ese dinero. No se enojó. Solo cerró el cajón con cuidado y me dijo en voz baja, «Esto es para el futuro, mija. Algún día voy a necesitarlo». Le pregunté para qué lo estaba guardando. Ella sonrió, pero fue una sonrisa cansada. Para cuando ya no pueda trabajar. Para cuando me enferme. Para cuando el cuerpo ya no me responda. Y luego agregó, casi como un susurro, porque nadie más va a cuidar de mí. Esas palabras me dolieron, aunque en ese momento no entendí del todo por qué. Los años pasaron y mi tía siguió igual. Trabajando sin parar, guardando cada centavo, viviendo con lo mínimo. Yo crecí, me fui del pueblo, estudié, formé mi vida. Pero siempre la llamaba. Y cada vez que lo hacía, ella me contaba lo mismo. Aquí sigo, mija. Guardando para el día de mañana. Hasta que ese día llegó. Mi tía tenía ya casi 60 años cuando empezó a sentirse mal. Al principio lo ignoró. Es el cansancio, decía. Pero el cansancio no se iba. Las manos le temblaban. Le costaba respirar. Se mareaba al levantarse. Y un día, mientras limpiaba una casa, se desmayó. La llevaron al hospital. Los doctores le hicieron estudios. Y el diagnóstico fue claro,
necesitaba una operación urgente. Algo relacionado con el corazón. No era menor. Y tampoco era barato. Cuando me llamaron para decirme, yo ya estaba en camino. Llegué al pueblo y la encontré en una cama de hospital, pálida, pequeña, como si el mundo la hubiera encogido. Me tomó la mano con fuerza y me dijo, no te preocupes, mija. Yo tengo ahorros. Y entonces me contó. Me dijo que durante más de 30 años había guardado dinero. Que nunca lo había tocado. Que todo estaba ahí, esperando este momento. Se sentía orgullosa. Sentía que al fin su sacrificio tendría sentido. Fuimos juntas a su cuarto. Sacó el dinero de todos los escondites. Lo pusimos sobre la cama. Billetes arrugados, algunos viejos, otros más nuevos. Monedas de todos los tamaños. Lo contamos juntas, en silencio, con el corazón apretado. Y cuando terminamos, mi tía me miró con los ojos llenos de lágrimas. No alcanzaba. Los precios de los medicamentos, de la operación, de los estudios, todo había subido tanto que lo que ella había guardado apenas cubría una parte. Y ni siquiera la mitad. Mi tía lloró esa noche como nunca la había visto llorar. No por dolor físico, sino por algo mucho peor. Por la sensación de haber sido engañada. De haber sacrificado su vida entera guardando algo que al final no servía. Trabajé tanto, me dijo entre sollozos. Me negué tantas cosas. Nunca me compré un vestido nuevo. Nunca salí a pasear. Nunca me di un gusto. ¿Y todo para qué? Para que el dinero no valiera nada. Yo no supe qué decirle. Solo la abracé. Al final, con ayuda de la familia, logramos juntar lo que faltaba. Mi tía se operó y salió bien. Pero algo dentro de ella cambió. Ya no era la misma. Pasaron unos meses y yo volví a visitarla. Esta vez la encontré distinta. Más tranquila, pero también más triste. Me preparó café y nos sentamos en su patio. Y fue ahí donde me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, mija? Que yo pensé que guardar dinero era ser inteligente. Creí que estaba asegurando mi futuro. Pero lo único que hice fue robarme mi presente. Le pregunté a qué se refería. Mira, me dijo señalando su cuarto. Viví en este lugar durante décadas sin arreglarlo. Pude haber cambiado el techo. Pude haber comprado una estufa nueva. Pude haberme dado, aunque sea una comida decente de vez en cuando. Pero no lo hice. Porque estaba guardando. Hizo una pausa larga. Luego continuó. Y cuando al fin necesité ese dinero, ya no valía lo mismo. La vida me pasó por encima y yo solo estaba mirando un cajón lleno de billetes. Sus palabras me atravesaron. Entonces ella me contó algo más. Me dijo que días después de salir del hospital, una vecina fue a visitarla. Era una señora mayor que siempre había sido muy diferente a mi tía. Esa mujer, doña Chuy, nunca tuvo mucho dinero, pero siempre tenía algo. Vendía tamales por las mañanas. No guardaba casi nada. Pero con lo que ganaba, compraba su masa, su maíz, su manteca, y cada día hacía más tamales. Doña Chuy llegó esa tarde con una bolsa llena de tamales calientitos envueltos en hoja de plátano. Se sentó junto a mi tía y le dijo algo simple pero profundo. Estela, yo nunca he guardado dinero como tú. Pero nunca me ha faltado que comer. Porque mi dinero siempre está trabajando. Compro ingredientes, hago tamales, los vendo, y vuelvo a comprar. El dinero no se queda quieto. Se mueve. Y mientras se mueve, me da de comer todos los días. Mi tía me miró con los ojos brillantes. Ahí entendí todo, mija. El dinero no sirve guardado. Sirve moviéndose. Sirve comprando cosas que producen más. Aunque sea algo chiquito. Y entonces tomó una decisión. Con lo poquito que le quedó después de todo, compró hilo, agujas, telas. Empezó a hacer servilletas bordadas. Cosas sencillas, pero bonitas. Las vendía en el mercado los domingos. Y con lo que ganaba, compraba más material. Hacía más servilletas. Las vendía. Y así. No se hizo rica. Pero por primera vez en su vida, sintió que el dinero no la controlaba. Que ella lo hacía trabajar. Ahora,
Si te estás preguntando qué hacer con esto que te estoy contando, no te vayas todavía. Quédate un poco más porque lo que viene te puede cambiar la perspectiva de tu propia vida. Y si esta historia te está moviendo algo por dentro, déjame un comentario, ayuda a que más personas lo vean. Los meses pasaron y mi tía empezó a cambiar. No solo en lo económico, sino en su forma de ver el mundo. Dejó de vivir con miedo al futuro. Dejó de sacrificarse por un algún día que podía no llegar nunca. Un día me llamó emocionada. Mija, me compré una licuadora nueva. ¿Y sabes qué? No me sentí culpable. Porque sé que mi dinero está trabajando, no muerto en un cajón. También arregló el techo de su cuarto. Compró pintura y lo dejó color rosa, su color favorito. Puso cortinas nuevas. Y empezó a invitar a las vecinas a tomar café. Algo que nunca había hecho porque siempre estaba ahorrando. Pero lo más importante fue otra cosa. Mi tía empezó a enseñarle a otras mujeres del pueblo lo que había aprendido. Les decía, no guarden el dinero como yo lo hice. Háganlo producir. Aunque sea comprando harina para hacer pan. Aunque sea comprando hilo para tejer. Pero que ese dinero trabaje. Y muchas le hicieron caso. Empezaron pequeños negocios. Una vendía atole. Otra hacía dulces de leche. Otra tejía rebozos. Y todas sentían lo mismo que mi tía, que el dinero tenía vida cuando se movía. Yo también aprendí esa lección. Recuerdo que en ese entonces yo estaba ahorrando para no sé qué. Tenía dinero guardado por si acaso. Pero después de ver a mi tía, decidí cambiar. Tomé parte de ese dinero y lo invertí en un curso que me ayudó a mejorar mi trabajo. Con lo que aprendí, pude cobrar más. Y con eso, invertí en herramientas que me facilitaban las cosas. No me hice millonaria, pero mi vida mejoró. Y no por guardar, sino por hacer que el dinero trabajara. Pasaron algunos años más y mi tía cumplió 65. Le hicimos una fiesta pequeña en su cuarto. Había comida, música, risas. Ella estaba feliz, rodeada de sus vecinas, de su familia. Y en un momento, cuando todos estábamos ahí, ella se puso de pie y dijo algo que todavía me hace llorar cuando lo recuerdo. Yo pasé la mitad de mi vida guardando dinero por miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a enfermarme, miedo a no tener. Y ese miedo me robó la vida. Hoy he aprendido que el dinero no es para guardarlo como un tesoro muerto. Es para hacerlo crecer, para que te dé frutos todos los días. Y si algo me enseñó esta vida, es que vale más un peso que trabaja hoy, que 100 pesos que duermen esperando un mañana que quizá nunca llegue. Todos aplaudimos. Y yo sentí un nudo en la garganta. Esa misma noche, antes de irme, mi tía me tomó de las manos y me miró fijamente. Prométeme algo, mija. Nunca guardes tu vida esperando el momento perfecto. Vive ahora. Haz que tu dinero trabaje ahora. Porque el tiempo no perdona y el dinero guardado no espera. Se lo prometí. Hoy mi tía ya no está. Se fue hace 2 años, tranquila, en paz, rodeada de las personas que quería. Pero su lección sigue viva en mí. Cada vez que alguien me dice que está ahorrando por si acaso, le cuento esta historia. Cada vez que veo a alguien sacrificándose sin vivir, esperando un futuro incierto, recuerdo las palabras de mi tía. El dinero no es malo. Guardarlo tampoco. Pero guardarlo sin hacerlo trabajar es como enterrar una semilla y esperar que crezca sin plantarla. Y eso fue lo que mi tía entendió demasiado tarde, pero lo suficientemente a tiempo para cambiar sus últimos años. Ella solía decirme, el dinero guardado se pudre como la fruta olvidada. Pero el dinero que trabaja, ese florece. Y tenía razón. Así que si hoy estás guardando dinero sin más, si estás sacrificando tu presente por un futuro incierto, te invito a que lo pienses. No te digo que gastes todo. Te digo que lo hagas trabajar. Que lo uses para crear algo. Para aprender algo. Para mejorar algo. Porque al final, lo que vale no es cuánto guardaste, sino cuánto hiciste crecer. Y mi tía, esa mujer que todos veían como la ahorradora más disciplinada del pueblo, terminó siendo la que mejor entendió el valor real del dinero. No es para guardarlo. Es para hacerlo vivir. Así que ya lo sabes. Nunca ahorres el dinero. Hazlo trabajar. Aunque sea con algo pequeño. Aunque sea con algo simple.
Porque como decía mi tía, un peso que trabaja hoy vale más que 10 que duermen esperando mañana. Y si llegaste hasta acá y quieres seguir aprendiendo lecciones como esta, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video de Sabiduría en Voces.